Futbolista, mi carrera me permitió ser campeón uruguayo de América Intercontinental, pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos, aquellos con los cuales vamos a compartir mano a mano con la gloria. Viajes, anécdotas, concentraciones, partidos, goles memorables, y vamos a terminar con un abrazo de gol. Queridos amigos, una vez más con ustedes, con Mano a Mano con la Gloria. Primeramente, y como es de orden, agradecer a la señora Nancy Martínez, gerenta del Hotel Oxford, que nos ha permitido hacer el programa desde aquí. Así que, bueno, muchísimas gracias a la gente del hotel, a todo el personal que nos ha atendido maravillosamente. También es de orden agradecer a Hugo, a Isaac y a Miguel, junto con Diego, que son la gente que hacen posible de que semana a semana salgamos al aire. El programa de hoy, digamos que es una satisfacción personal poder realizarlo, dado que nuestro invitado de hoy es uno de los grandes amigos que me ha dejado el fútbol, gloria pura de varios equipos. El señor fue nacido en Rocha en el año 59, es campeón del mundo, es campeón de América, jugó 2 mundiales, jugó en 4 o 5 equipos muy importantes a nivel internacional, y en la tarde de hoy tengo el placer y el gusto de hacer este programa con mi amigo Daniel Felipe Revelés. Buenas tardes, Felipe, desde ya, muchas gracias. Bueno, primero un error, Felipe Daniel Revelés Pereira, porque todos me dicen Daniel Felipe, pero yo soy Felipe Daniel. ¿Ahora no me voy a cortar? No, ¿Lo seguimos? La seguimos, Felipe sí, Daniel. Un error tuvo. Sí. Bueno, muy bien. Hago constar que yo soy periodista, pero no de estudio, porque periodista es todo aquel que cuenta historias. Ese es lo que dice la Real Academia Española. En este caso hago las veces de periodista, pero bueno, soy un jugador de fútbol, que estamos hablando contigo acá de muchas cosas que durante el programa las vamos a ir comentándosela a la gente, de tu rica historia. Y bueno, entonces estamos acá con Felipe Daniel Revelés. Encantado. Que Sí. no va. Esa cabeza usted la hizo pensar alguna vez. Decíamos que usted tenía un buen bocho, así que siempre jodiendo el cabezón. Bueno. Tú sabes que, la verdad, te digo tú, porque lo de Rocha, Sí. tú así te aclimatás. Sí, sí. Resulta que la verdad que la imagen que da Felipe a nivel personal es de una persona muy seria, de una persona muy recatada. Él lo es. Pero por ahí, a diferencia de lo que ustedes pueden pensar, Felipe tiene un gran sentido del humor, y bueno, épocas atrás donde tuvimos la gran suerte de haber compartido muchos años de vestuario, hace que bueno, que ya arrancamos tomándolo con humor, y viene muy bien, habiendo sido tantos años que uno tenía como Daniel Felipe y es Felipe Daniel. Popularmente llamó el Zorro. Sí. El Zorro, explícale a la gente de dónde viene el Zorro. El Zorro sobrenombre. viene de la época de la juvenil, del 79, que el Loco Acosta y Rubén Paz, bueno, yo usaba bigote en esa época finito, y bueno, Errol Flynn, que era el personaje del Zorro, me decían ahí Zorro, Zorro, y bueno, y quedó eso por el personaje del Zorro, quedó. La verdad que yo era el único que usaba bigote en esa época, era algo raro. Además, bigote finito. Sí, sí, algo raro. Era distinto al de la Polleradián. Sí. El bigote de la polla era un bigote sustancioso. Sí, bueno, y quedó en eso, en Zorro, ahí nació el apodo ese del Loco Acosta y Rubén Paz, que siempre me bromaba. Felipe, ¿cómo fue tu infancia allá en Rocha? ¿Cómo eran esos picados? ¿Era calle, era tierra, era campo, era escuela? Sí, era el Campito San Miguel, allá, la calle de mi barrio, allá, de Barrios Pontón de Rocha, donde viví una infancia feliz, digamos, porque viví en el fútbol, era deportista 100%, mi familia toda, yo tenía un hermano grande que era mejor jugador que yo. ¿Se daba esa? Sí, el Negro Revelés era un volante, zaguero, hacía de todo. Esa vieja historia que el hermano jugaba. Sí, mi hermano mejor. era mucho mejor jugador que yo. Y mi primo también, el Tero Revelés, famoso allá, en la época del 75 por ahí. Era un buen delantero goleador que vino acá a Nacional en la época de Cubilla, Celio, pero no quedó porque hizo cagada, digamos. Metió la mano ahí, bueno,
y lo echaron para allá. Y bueno, ahí Rebelé, No tuvo tu Nacional conducta. quedó marcado, sí. El apellido Rebelé ahí en Nacional quedó en esa época. Después Nacín H fue a verme en el año 76 para traerme a Nacional, pero esperamos los pasajes y nunca vinieron. Y siempre jugando ahí en el barrio, ya era un buen deportista yo, jugaba al básquetbol, jugaba al voleibol. Y bueno, en el baby fútbol jugué en Serranito 5 años más o menos, salí siempre campeón. Salía campeón de la zona del interior allá, jugando en el Chuy, con Castillo, con Lascano. Y después pasé a Artigas el último año, ya con 13, y salimos campeones también en el Artigas, que era el cuadro del cuartel. Y bueno, esa fue la infancia de baby fútbol. Muy linda porque, ya te digo, la sobrellevé de buena manera, no sobraba nada. Mi primer zapato de fútbol lo tuve a los 15 años, o sea que cuando fui a jugar a la rural me dieron un par de zapatos de fútbol antiguos. Aquellos de clavo. Sí, aquellos que se clavaban. Y bueno, ahí fue la primera vez que tuve un zapato de fútbol. Jugaba descalzo, de alpargata, los campeones pamperos, aquellos que salieron en su época, los primeros, que eran los que usábamos ahí en el barrio, más o menos. Che, Felipe, ¿te ayudó el hecho de haber hecho voleibol y básquet? Sí. A lo que fuiste dentro, creo que estás entre los mejores cabeceadores que ha dado el Uruguay a nivel en años, de los zagueros de mejor cabezazo, porque Sí, tanto porque yo- defensiva como ofensivamente tenías un buen cambio de ritmo, elevabas muy bien. Sí, aparte me gustaba practicar solo, entrenar solo, íbamos a la cancha de deporte siempre, que me quedaba a 6 cuadras de casa, y ahí estábamos toda la tarde, o sea, después de hacer los deberes en la escuela, íbamos a la canchita de deporte, hasta que cerraban, estábamos ahí haciendo todo tipo de deporte, salto alto, salto largo. Agarramos una época que era la dictadura, en el año 71, yo ya empecé a ir a la escuela, ya en años de mañana iba, entonces tenía toda la tarde libre y la dedicaba a hacer deporte. Y el año 76, que fue, ¿te acordás de Juanillo Aguiar? Sí, Juanillo, Fue técnico mío, pero fue técnico mío una semana nomás, porque yo me lesioné ahí en las juveniles de Rocha, que estaba Andrés Prieto, había agarrado Rocha en ese momento, después que había dirigido acá en Racing, Andrés Prieto, y se fue a Rocha, y bueno, ahí yo me lesioné, en una semana estuve practicando con Juanillo, me perdí esa juvenil, y después sí, en el año 77 fui a un campeonato nacional de básquetbol que se jugó en Canelones, y ahí salimos segundo. Y jugué un campeonato nacional de voleibol que se jugó en Mina, porque éramos la barra ahí de la plaza de deportes y nos enganchamos en un campeonato nacional y jugué 2 campeonatos nacionales ya te digo, de voleibol y básquetbol. Y eso, por supuesto, un aprendizaje enorme para la parte mía, que era de saltar permanentemente. Y jugué en el campeonato local de Rocha, en el Club Clucha Empañá, un club que había allá, que estaba abandonado, que no tenía jugadores, y nosotros, los muchachos que iban ahí a la Plaza de Deportes, lo fundamos, digamos, y anduvimos muy bien en el campeonato local, ahí, el campeonato de básquetbol de Rocha. Che, Zorro, ¿alcanzaste a jugar algún campeonato que se viene a ser el sureste, el este? El este, sí. De aquella época, que era su 18, pero viste que Sí. salías del Babi y después no era como hoy, que hay sub 15, Sí, 18, claro. sub 20. Sí, yo jugué el sub 18, era en ese año de 77 y 78, que fue cuando Coca-Cola con Bentancur y Gesto que armaron todo un proyecto. Y yo participé en el 77. Claro, yo jugué en 77, 78 en juveniles, y después jugué en 79, ya estaba citado finales de 78 estaba citado para la mayor. Jugué en los juveniles y jugué en los mayores también, pero después vine a Montevideo y ya no pude participar. Pero ahí peleábamos siempre con Maldonado, salía siempre campeón del Este porque tenía la hegemonía del Atenas de San Carlos en aquella época, que ganaban todos los campeonatos. Y jugamos nosotros un campeonato ahí para clasificar la Liga Mayor que hubo en el año 78. Sí, me acuerdo. Que Salió ahí Huracán de 33 salió campeón. Campeón de cada zona, sí. Y se mezclaba con los jugadores, bueno, de con la el zona, equipo primera acá. Sí, de la zona este clasificó Huracán de 33, jugaba Caraballo y el Tola Luzardo. Nos eliminaron allá en 33, jugamos dentro del agua,
perdimos por penales ahí, perdimos la entrada a esa liga mayor que jugaban acá en Montevideo, jugaba Carrasco, me acuerdo, en Nacional, que era cuando De León dirigía Nacional. Y eran Peñarol de Paso de los Toros, claro. Santa Bernardina de Durazno. Sí, bueno, ahí perdimos la oportunidad de entrar ahí nosotros. Y ya te digo, ahí en las juveniles yo era un jugador desequilibrante ya, y ahí ya me vio Bentancur en un partido en Pando, y me citó ya el 78, fines del 78 nos citó para la selección juvenil. Felipe, ¿con quién más, qué otros jugadores del interior vinieron la del 79, viene a ser, la campeona sudamericana? Mira, en el 79 vino Luzardo del este, y vino de la zona, pero eran de Cerro Largo, vino Doroteo Silva, que después jugó en Peñarol. Y creo que de esa zona este vinieron esos. Bueno, Rubén ya estaba Cerro Largo, 77, no jugaba en el este, jugaban en el. Claro, ya estaba Rubén Paz, vino Mario Viera en aquel momento, era de Florida, y vinieron los muchachos de San José, Gasso, Cairoli y Fuentes. ¿No estaba Loco Bogado también en esa? No, Bogado estuvo en la otra, me parece, en la Tulón. Y bueno, ahí ya te digo, esos años fueron muy lindos para mí en Rocha. En Nacional, yo jugaba en Nacional de Rocha y salíamos campeón siempre allá. Teníamos la hegemonía en Rocha, aunque Palermo y La Valleja eran muy buenos equipos y eran clásicos, eso de rompe y raja permanentemente. Y con Nacional de Rocha siempre salí campeón allá. O sea que yo, en mi época ya de jugador, salí campeón siempre. Siempre fui un ganador, la verdad, porque así lo demostré cuando vine acá a Montevideo con una mentalidad ganadora. Y bueno, eso fue lo que me llevó a triunfar también en el fútbol. Tomándolo con humor, y viene muy bien, habiendo sido tantos años que uno tenía como Daniel Felipe y es Felipe Daniel. Popularmente llamó el Zorro. Sí. El Zorro, explícale a la gente de dónde viene el Zorro. El Zorro viene de la época de la juvenil, del 79, que el Loco Acosta y Rubén Paz, bueno, yo usaba bigote en esa época finito, y bueno, Rolfín, que era el personaje del Zorro, me decían ahí Zorro, y bueno, y quedó eso por el personaje del Zorro, quedó. La verdad que yo era el único que usaba bigote en esa época, era algo raro. Además bigote finito. Sí, algo raro. Era distinto al de la Polleladián. Sí. El bigote de la Polla era un bigote sustancioso. Sí, bueno, y quedó en eso, en Zorro, ahí nació el apodo ese del Loco Acosta y Rubén Paz, que siempre me normaba. Felipe, ¿cómo fue tu infancia allá en Rocha? ¿Cómo eran esos picados? ¿Era calle, era tierra, era campo, era escuela? Sí, era el Campito San Miguel, allá, la calle de mi barrio, allá, Barrios Pontón de Rocha, donde viví una infancia feliz, digamos, porque viví en el fútbol, era deportista 100%, mi familia toda, yo tenía un hermano grande que era mejor jugador que yo. ¿Se daba esa? Sí, el negro Rebelés era un volante, zaguero, hacía de todo. Esa vieja historia que el hermano jugaba. Sí, mi hermano era mucho mejor jugador que yo. Y mi primo también, el Tero Rebelés, famoso allá, en la época del 75, por ahí. Era un buen delantero goleador que vino acá a Nacional en la época de Cubilla, Celio, pero no quedó porque hizo cagada, digamos. Metió la mano ahí, bueno, y lo echaron para allá. Y bueno, ahí Rebelés, no Nacional quedó marcado, sí. El apellido Rebelés ahí en Nacional quedó en esa época. Después Nacín H fue a verme en el año 76 para traerme a Nacional, pero esperamos los pasajes y nunca vinieron. Y siempre jugando ahí en el barrio, ya era un buen deportista yo, jugaba al básquetbol, jugaba al voleibol. Y bueno, en el baifútbol jugué en Serranito 5 años más o menos, salí siempre campeón. Salía campeón de la zona del interior allá, jugando el Chuy, con Castillo, con Lascano. Y después pasé a Artigas el último año, ya con 13, y salimos campeones también en el Artigas, que era el cuadro del cuartel. Y bueno, esa fue la infancia de Bay Fútbol. Muy linda porque, ya te digo, la sobrellevé de buena manera, no sobraba nada. Mi primer zapato de fútbol lo tuve a los 15 años, o sea que cuando fui a jugar a la rural, me dieron un par de zapatos de fútbol antiguos. Aquellos de clavo. Sí, aquellos que se clavaban. Se tenía toda la tarde libre
y la dedicaba a hacer deporte. Y el año 76, que fue, ¿te acordás de Juanillo Aguiar? Sí, Juanillo, fue técnico mío, pero fue técnico mío una semana nomás, porque yo me lesioné ahí en las juveniles de Rocha, que estaba Andrés Prieto, había agarrado Rocha en ese momento, después que había dirigido acá en Racing, Andrés Prieto, y se fue a Rocha, y bueno, ahí yo me lesioné, en una semana estuve practicando con Juanillo, me perdí esa juvenil, y después sí, en el año 77 fui a un campeonato nacional de básquetbol que se jugó en Canelones, y ahí salimos segundo. Y jugué un campeonato nacional de voleibol que se jugó en Mina, porque éramos la barra ahí de la plaza de deportes, y nos enganchamos en un campeonato nacional y jugué 2 campeonatos nacionales ya te digo, de voleibol y básquetbol, y eso, por supuesto, un aprendizaje enorme para la parte mía, que era de saltar permanentemente. Y jugué en el campeonato local de Rocha, en el Club Champañá, un club que había allá, que estaba abandonado, que no tenía jugadores, y nosotros, los muchachos que iban ahí a la Plaza de Deportes, lo fundamos, digamos, y anduvimos muy bien en el campeonato local, ahí, el campeonato de básquetbol de Rocha. Che, Zorro, ¿alcanzaste a jugar algún campeonato ese viene a ser el sureste, el este? El este, sí. De aquella época, que era su 18, pero viste que sí, salías del Babi y después no era como hoy, que hay sub 15, sí, sub 18, claro. sub 20. Sí, yo jugué el sub 18, era en ese año de 77 y 78, que fue cuando Coca-Cola con Bentancur y Gesto que armaron todo un proyecto. Y yo participé en el 77. Claro, yo jugué en 77, 78 en juveniles, y después jugué en 79, ya estaba citado para, o sea, finales de 78 estaba citado para la mayor. Jugué en los juveniles y jugué en los mayores también, pero después vine a Montevideo y ya no pude participar. Pero ahí peleábamos siempre con Maldonado, salía siempre campeón del Este porque tenía la hegemonía del Atenas de San Carlos en aquella época, que ganaban todos los campeonatos. Y jugamos nosotros un campeonato ahí para clasificar la Liga Mayor que hubo en el año 78. Sí, me acuerdo. Que ahí Huracán de 33 salió campeón. Campeón de cada zona, sí, y se mezclaba con los jugadores, bueno, de con el equipo primera acá. Sí, de la zona este clasificó Huracán de 33, jugaba Caraballo y el Tola Luzardo. Nos eliminaron allá en 33, jugamos dentro del agua, perdimos por penales ahí, perdimos la entrada a esa Liga Mayor que jugaban acá en Montevideo, jugaba Carrasco, me acuerdo, en Nacional, era cuando De León dirigía Nacional. Y eran Peñarol de Paso de los Toros, claro. Santa Bernardina de Durazno. Sí, bueno, ahí perdimos la oportunidad de entrar ahí nosotros. Y ya te digo, ahí en las juveniles, Campito San Miguel, allá, la calle de mi barrio, allá, Barrios Pontón de Rocha, donde viví una infancia feliz, digamos, porque viví en el fútbol, era deportista 100%, mi familia toda, yo tenía un hermano grande que era mejor jugador que yo. ¿Se daba esa? Sí, el negro Rebelés era un volante, zaguero, hacía de todo. Esa vieja historia que el hermano jugaba. Sí, mi hermano era mucho mejor jugador que yo. Y mi primo también, el Tero Rebelés, famoso allá, en la época del 75, por ahí. Era un buen delantero goleador que vino acá a Nacional en la época de Cubilla, Celio, pero no quedó porque hizo cagada, digamos. Metió la mano ahí, bueno, y lo echaron para allá. Y bueno, ahí Rebelé, no Nacional quedó marcado, sí. El apellido Rebelé ahí en Nacional quedó en esa época. Después Nacín H fue a verme en el año 76 para traerme a Nacional, pero esperamos los pasajes y nunca vinieron. Y siempre jugando ahí en el barrio, ya era un buen deportista yo, jugaba al básquetbol, jugaba al voleibol. Y bueno, en el baibifútbol jugué en Serranito 5 años más o menos, salí siempre campeón. Salía campeón de la zona del interior allá, jugando el Chuy, con Castillo, con Lascano. Y después pasé a Artigas el último año, ya con 13, y salimos campeones también en el Artigas, que era el cuadro del cuartel. Y bueno, esa fue la infancia de baibifútbol. Muy linda porque, ya te digo, la sobrellevé de buena manera, no sobraba nada. Mi primer zapato de fútbol lo tuve a los 15 años, o sea que cuando fui a jugar a la rural me dieron un par de zapatos de fútbol antiguos. Aquellos de clavo. Sí, aquellos que se clavaban.
Y bueno, ahí fue la primera vez que tuve un zapato de fútbol, más jugaba descalzo, de alpargata, los campeones pamperos, aquellos que salieron en su época, los primeros, que eran los que usábamos ahí en el barrio, más o menos. Che, Felipe, ¿te ayudó el hecho de haber hecho voleibol y básquet Sí, a lo que fuiste dentro? Creo que estás entre los mejores cabeceadores que ha dado el Uruguay a nivel en años, de los zagueros de mejor cabezazo, porque sí, tanto porque yo, defensiva como ofensivamente tenías un buen cambio de ritmo, le va muy bien. sí, aparte me gustaba practicar solo, entrenar solo, íbamos a la cancha de deporte siempre, que me quedaba a 6 cuadras de casa, y ahí estábamos toda la tarde, o sea, después de hacer los deberes en la escuela, íbamos a la canchita de deporte y hasta que cerraban estábamos ahí haciendo todo tipo de deportes, salto alto, salto largo. Agarramos una época que era la dictadura, en el año 71, yo ya empecé a ir a la escuela,